por la espera. Está usted en la terminal bimodal de Santa Cruz. ¿Cuál es el estado de la situación a esta hora? Tomando en cuenta además que desde muy temprano se informaba de que dentro del departamento de Santa Cruz como tal no existen o no existirían puntos de bloqueo de sectores evistas que están llevando adelante esta medida de presión. Sí se confirmó un punto de bloqueo que interrumpe el paso a la Chiquitanía y hacia la República del Brasil, pero no estaría relacionada con una demanda de sectores evistas, sino con otros conflictos políticos de esa zona del departamento. ¿Cuál es el informe a esta hora del día? Así es, como usted lo dijo, Carly, en estos momentos la situación se mantiene, el bloqueo a la carretera a Cochabamba por la carretera nueva, a la altura de Locotal y Bulo Bulo, mientras que en el lado de la Chiquitanía, la carretera bioceánica está bloqueada a la altura de Taperas. La situación no ha cambiado en la terminal bimodal, vemos a pasajeros que están a la espera de que se pueda solucionar este conflicto que ha iniciado desde la medianoche. Sin embargo, ya podemos observar que las empresas de transporte no existen gente reclamando por la devolución de sus pasajes. Recordemos que el director de la terminal ha indicado que ellos deben apersonarse a la ATT para recuperar su dinero, en todo caso, si ya no desean viajar o reprogramar su viaje. Estamos a la espera de que se pueda llegar a un consenso en relación al bloqueo que existe en estos momentos en Taperas, en la carretera bioceánica. Recordemos que en la mañana también indicaban que estaban en diálogo para dar una solución a este conflicto, porque ellos exigen al INRA entregar las resoluciones de sus terrenos, ya que denuncian algunos avasallamientos de personas que no serían de la zona. Ese sería el conflicto, mientras por el otro lado de la carretera nueva Cochabamba, el conflicto es porque exigen elecciones judiciales y estamos a la espera de lo que pueda suceder en las próximas horas. Carly, ¿alguna consulta? Tengo algunas consultas solo para subrayar, Gabriela, y yo insisto, el tema del bloqueo hacia la ruta bioceánica en un fin de semana largo puede preocupar a quienes han quedado varados al otro lado, a quienes tienen familiares que han viajado a la Chiquitanía o que han viajado a la frontera con Brasil. Es un conflicto en donde se está demandando al INRA la entrega de unos títulos de propiedad y es un conflicto relacionado directamente con el INRA. Sin embargo, lo que tiene que ver con la ruta que une con el departamento de Cochabamba, sí son sectores evistas que, como lo anunciaron, han instalado varios puntos de protesta. Mi pregunta, Gabriela, es si se está haciendo transbordo, si hay venta condicionada o si definitivamente no hay venta de pasajes hacia Cochabamba. Los pasajes se entregan condicionadamente. Algunas empresas han habilitado lo que es el transbordo, pero recordemos que en las flotas también van personas mayores, niños, que no pueden caminar largas distancias para hacer este transbordo, y algunos han decidido dejar de vender los boletos para evitar cualquier tipo de devolución o conflictos. Algunos continúan varados en el punto, son al menos 50 flotas que están desde Bulo Bulo, Locotal, esperando un cuarto intermedio para que puedan pasar al otro lado y llegar. Recordemos también que la carretera antigua, el día de ayer el ministro de Obras Públicas indicaba que iba a estar habilitada, sin embargo, no estaría habilitada. Se desconoce a ciencia cierta cuál sería el punto exacto donde estaría el bloqueo, pero tampoco están saliendo por la carretera antigua Cochabamba. Muchas gracias. Entonces, muchas empresas han decidido no vender ni siquiera de forma condicional los pasajes para evitar que no se puedan hacer los transbordos. Como bien explica usted, no solamente viajan pasajeros adultos en buenas condiciones físicas para hacer el transbordo, sino que hay niños, hay personas de la tercera edad y generalmente hay mucho equipaje por trasladar. Gracias, Gabriela Linares, por este informe. Hasta cualquier momento volvemos a Estudio Central. Nos vamos con otra de nuestras unidades móviles, Hans Peñalosa. Usted se encuentra también en la terminal terrestre, pero del departamento de La Paz. ¿Cuál es el informe de la situación a esta hora del día? Adelante, por favor. Bien, gracias amigos de Cicapacero. Nos encontramos en el hall de la terminal de buses de La Paz para hacer el reporte correspondiente sobre algunos bloqueos que se registran en el occidente del país. Estamos con el responsable de turno, don Iván Luque. Al momento, ¿qué reporte se tiene sobre las carreteras? ¿Cómo está? Ante todo, muy buenos días. La salida de los buses por el momento se encuentran suspendidas, ya que tenemos bloqueos en los diferentes puntos, que es Vila Vila, Panduro. ¿Esos bloqueos son por movimientos sociales? ¿Cuál es el reporte que tienen? Exactamente, son por los movimientos sociales que estaba programado para hoy, ¿no es cierto? Por esas rutas, ¿qué departamentos se cubren?
Por el momento está suspendiendo la salida que es Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija. Se está autorizando la salida de buses que es Copacabana, Desaguadero, y posiblemente se autorice lo que es a Arica y Iquique. Ahora, el tema de la carretera antigua, ¿se va a habilitar o no se va a habilitar? Estamos en contacto, está coordinando juntamente con el personal de tránsito. Una vez que tengamos conocimiento, algún aviso, se dará también esa información a los usuarios. ¿Las recomendaciones a los pasajeros? Las recomendaciones a los pasajeros que tengan un poco de paciencia, que no arriesguen el viaje, porque según el reporte que de anoche tenemos 2 buses en el tramo de Oruro-Cochabamba que han sido apedreados por los bloqueadores. Muy bien, hacemos la gentileza que ha tenido don Iván Luque. El reporte que se ha dado a la terminal de buses: están suspendidas las salidas a Cochabamba, Santa Cruz, por los bloqueos que se registran en Parotani y en Caracollo por el momento. Con este momento podemos retornar a estudios centrales. Muchísimas gracias, Hans Peñalosa, desde la sede de gobierno. Muy completo el informe que se daba desde la terminal de buses. Entre tanto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también habla sobre estos bloqueos y se pregunta ¿quién será responsable de los millonarios daños económicos que se están dando ante estas medidas de presión? Y es que Gabriela Alcón ha hablado sobre el perjuicio que son estos bloqueos y la angurria de poder que estaría perjudicando al desarrollo económico en estos momentos. Y es que incluso ha hablado sobre el expresidente Evo Morales, indicando de que de alguna manera estaría buscando desestabilizar la gestión de Luis Arce, aún cuando en el pasado domingo aseguró de que él se vio sorprendido por esta convocatoria a bloqueos por los magistrados autoprorrogados y que incluso asegura él sería uno de los principales cabecillas de esta idea. Algunos puntos y lamentamos que no estén pensando en nuestra gente, en la población, en la reconstrucción económica y productiva. Fíjense, lo decíamos, son más de 120 millones de dólares que Bolivia pierde por día de bloqueo. Amerita la situación cuando la tarea en este momento es que exista un acuerdo rápido e inmediato en el marco de la Constitución y viabilicemos las elecciones judiciales. Acá hay otros intereses y lo hemos dicho de manera muy clara, que tiene que ver con esos intentos de gestar este acortamiento de mandato, la desestabilización, la convulsión, cuando no amerita una situación. ¿Y por qué? Porque simplemente se quiere coartar el poder y el órgano judicial. Creo que la vía siempre tiene que ser constitucional. ¿Quién ha electoralizado temprano el país cuando no había motivos y no se tenía que trabajar en cuanto al desarrollo productivo? Hoy no les interesa el cuoteo, generar un vacío institucional, un vacío judicial y llevar adelante medidas de presión por una angurria de poder. Bueno, la población tomará en cuenta y evaluará esta situación, porque hay que señalar lo siguiente: en este momento llevamos adelante procesos importantes, actividades económicas, no amerita este tipo de bloqueos. He visto distintos sectores a través de los medios de comunicación rechazando la misma y una vez más nosotros los convocamos a que dejemos las medidas de presión y que la salida sea siempre constitucional, la salida sea la convocatoria para la preselección de los candidatos hacia las autoridades del órgano judicial. Entonces esa tiene que ser una salida. Creo que es lo más importante. No necesitamos generar por día 120 millones de dólares. ¿A quién vamos a atribuir? ¿Quién va a ser responsable de este gran daño a la economía de los bolivianos? Creo que eso tenemos que pensar y reflexionar. ¿Quién va a ser responsable de este gran daño a la economía de los bolivianos?, preguntaba la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Entre tanto, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana habló también de estos bloqueos y los calificó como totalmente de intereses personales y políticos, pero también habló del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Indicó de que es momento de que los asambleístas pongan sus buenos oficios y puedan llegar a un consenso para viabilizar las elecciones judiciales, asegurando de que si la Asamblea estuviera haciendo su trabajo se pudiera evitar una serie de conflictos que han sucedido en las últimas semanas. Creemos que para nosotros no va, creo que es muy importante aclarar esto. Se ha pedido de manera pública y abierta, con resoluciones inclusive del ampliado que hemos sostenido como Central Obrera Boliviana, agilizar las elecciones judiciales a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a empezar con la preselección de quienes van a ser las nuevas autoridades judiciales. Creo que eso es muy importante. Pedimos a la Asamblea Legislativa ponerse de acuerdo y que de una vez se pueda trabajar en este proyecto
proyecto de ley para convocar a las elecciones judiciales. Ahora, concerniente a los bloqueos, lamentamos nosotros porque finalmente hoy, reitero, creo que el país está todavía en ese tema de poder seguir trabajando, poder generar, sigue su economía, los sectores independientes, quienes de alguna manera viven del día a día, ¿no? Entonces eso hace de que hoy de alguna manera se ve perjudicado, existe preocupación en algunos sectores. Entonces creo que no es eso el camino es de una vez de que nuestra asamblea, reitero, convoque a las elecciones judiciales. ¿Un bloqueo político? Exacto, es un bloqueo político de intereses personales, no es de interés común del pueblo boliviano. Entre tanto, el vocero presidencial ha asegurado de que las medidas de presión que impulsan ahora sectores evistas tendrían como único propósito, dice la autoridad gubernamental, generar una especie de vacío institucional en el Tribunal Constitucional Plurinacional para que de esa forma se cambie la resolución referida a la reelección presidencial que afectaría a la candidatura de Evo Morales. Que generen interrupción de las actividades normales del país, que dificulten el libre tránsito de los bolivianos y que ello tenga una consecuencia económica sobre las arcas del Estado, por supuesto que es reprochable. Generarle una innecesaria tensión a los bolivianos y conflicto, pues perfila las características que tiene esa persona que busca nuevamente gobernar el país. Ya se ha cuantificado el monto que le va a generar como un costo absolutamente innecesario para la población, para el país, para la economía de los bolivianos, y es precisamente sobre esa reflexión que se deberían levantar estos bloqueos. Hay un intento de cara al 2025, hay un intento de poder construir un vacío institucional en el órgano judicial, en el órgano electoral, para que se pueda entonces, en una situación hipotética de crisis y del escenario que le digo, se pueda rápidamente ser partícipe de las negociaciones y tener allí unos funcionarios judiciales, electorales, que los favorezcan a lo que son sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Cambiar esa resolución y también poder flexibilizar las normas en el Tribunal Supremo Electoral, lo cual les permitiría estructurar nuevas autoridades en función también de esos intereses propios. Ello es muy complejo, hay caminos institucionales para seguir, pero están optando por la vía de la fuerza. Era el vocero de la presidencia que hablaba acerca de lo que advierten podría estar detrás de estas movilizaciones y estaría, dice él, relacionado con la candidatura de Evo Morales y los sectores afines al expresidente que intentan dejar, decía él, una especie de vacío institucional. Entre tanto, el presidente Luis Arce también en su discurso de este Día del Estado Plurinacional ha hablado de las elecciones judiciales porque, según los sectores evistas, es este tema el que estaría promoviendo las medidas de presión. El mandatario ha pedido evitar cuoteo político y viabilizar de una vez por todas los comicios, sin que exista cuoteo, puntualizaba el mandatario. Ha denunciado que la derecha tradicional y la nueva han atropellado los consensos para realizar elecciones judiciales y para echarle la culpa al Ejecutivo, dice, porque el interés no es la justicia, sino la desestabilización y hasta acortar su mandato. Arce ha pedido a sus parlamentarios hacer los esfuerzos para allanar el camino y realizar las elecciones sin cuoteo político. No vamos a negar que sí hay problemas en otros niveles de Estado plurinacional, como el de la justicia. Pero quiero ser claro, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde donde la derecha tradicional y la nueva derecha han torpedeado los consensos necesarios para la convocatoria a elecciones judiciales y ahora se esfuerzan por echarle la responsabilidad al órgano ejecutivo. Nada indica que a estas corrientes políticas les interesa mejorar la justicia. En realidad, buscan usar el argumento de la justicia para desestabilizar el gobierno y, si fuera posible, hasta acortar nuestro mandato. Llamamos a nuestros diputados y senadores a seguir haciendo todos los esfuerzos para allanar el camino hacia elecciones judiciales, pero siempre dentro de lo estipulado en la Constitución Política del Estado y evitar el cuoteo político de este importante órgano.
Los evistas, por supuesto, también estuvieron muy atentos al mensaje del presidente Luis Arce. A través del senador William Torres aseguran de que ellos no son la nueva derecha. Han negado ser la nueva derecha, como indicó que los llamó el presidente en su mensaje. Y es que indicaron incluso que es una crítica a él mismo la que debería hacer, ya que el senador Torres indica de que es el presidente Arce un fidedigno representante más bien de la derecha. Ha pedido no realizar este tipo de críticas cuando debería realmente revisar su gestión y hacer los cambios que le pide el alevista. No puede llamar nueva derecha. Creo que quienes han sido identificados plenamente con la derecha son pues ellos, ¿no? Es el presidente Arce Catacora, que se ha salido de las líneas, de los principios ideológicos y del programa del MAS. En consecuencia, él no puede llamarnos a nosotros derecha cuando es él el más fidedigno representante de esas desviaciones que tuvo al interior del MAS, alineándose a la derecha y retornando al neoliberalismo. El discurso del presidente Arce Catacora es un discurso absolutamente vacío. Esperábamos que nos diga, pero con sinceridad, cuál el nivel de desarrollo económico, dónde está la reactivación económica y lo que es peor, no nos ha hablado cómo se va a luchar contra el narcotráfico, que todos los días nos va carcomiendo los cimientos de la sociedad y de la estructura del Estado. No nos habla cuál es el método que va a emplear para luchar contra la corrupción. Y el tema crucial, no nos dijo nada respecto a aquella autopróloga de los magistrados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, los que han ido obstaculizando las elecciones judiciales. Son ellos los responsables de estos bloqueos y paros generados por el pueblo de Bolivia, por sus organizaciones sociales. Tienen nombre y apellido. La posible convulsión que pueda generarse tiene nombre y apellido y se llama Luis Arce Catacora, David Choquehuanca e Iván Lima. A propósito de las pretendidas elecciones judiciales en el país, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, reapareció justamente hoy, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, y lo hizo para hablar acerca de este tema. Ha dicho que ha llegado el momento de cambiar la justicia y que su independencia, dice, no se resuelve solamente con elecciones manipuladas ni con bloqueos, sino con consenso y con diálogo. Por ello, ante la nación, en su mensaje de este día, ha dicho que va a convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas en busca de concertación. Momento de sanar la justicia. La experiencia nos enseñó que la administración de justicia independiente no se resuelve con elecciones judiciales manipuladas, no se resuelve con bloqueos de caminos. La democracia nos da oportunidades para llegar a consensos. El camino es el diálogo. Bajo las reglas de la democracia, la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Por lo que exhortamos a nuestros hermanos diputados y diputadas y senadores reparar los errores del pasado y actuar despojándose de todo interés personal, partidario, sectorial o regional y viabilizar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales y garantizar un proceso transparente que permite elegir bolivianas y bolivianos idóneos que restituyan el Estado de Derecho. Por ello, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocaremos a espacios de diálogo concertado para alcanzar consensos. Somos parte del tejido de la cultura de la vida cuando recordamos que la reparación de complementariedad empieza por la ayuda desinteresada, la empatía y el consentimiento para con los demás.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando acerca del $1.000.000 americanos. Muchas preguntas, pocas respuestas respecto a lo que ha sucedido con esta suma de dinero que fue encontrada en una vagoneta Lexus. Lo curioso del caso es que ahora se denuncia que una señorita que era reina de belleza y que fue vista ese mismo día que se halló el $1.000.000 en la vagoneta Lexus en cuestión es funcionaria del municipio que hacía en horario de trabajo cargando combustible en vehículo ajeno, entre otras preguntas, y cuáles serían los vínculos de la alcaldía con los presuntos ilícitos que ahora se investigan. Se ha preguntado el concejal opositor.